Bueno, no sé si alcanzan a ver lo que estoy compartiendo. Bueno, me avisan, por favor, si están pudiendo presenciar las filminas. ¿Están pudiendo ver las filminas? Ah, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Bien. Esta clase tiene como finalidad hacer un repaso de lo que fue la clase teórica. Si bien hay alumnos que todavía no pudieron ver el video, yo les recomiendo que aprovechen este fin de semana, ¿sí? Y puedan ir avanzando. ¿Qué vamos a ver en este trabajo práctico número 1? Vamos a ver los conceptos introductorios de la materia, ¿sí? Fundamentales para luego ir engranando cada una de las piezas del programa. Entonces vamos a analizar definiciones, vamos a ver cuáles son las ramas de la economía, qué se entiende por necesidades, cuáles son los recursos o factores, cuáles son los factores de la producción, cuáles son los bienes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer un breve repaso de lo que se vio en la clase teórica, ¿sí? Nosotros decimos siempre que hay una población, ¿sí? Que la población tiene necesidades, ¿sí? Y que hay un tipo de necesidad que solo se satisface con bienes económicos. Y entonces cuando decimos qué son los bienes económicos, tienen una utilidad, ¿sí? Que tienen que ser accesibles, son de carácter escaso. Entonces decimos que la población tiene necesidades que se pueden satisfacer con bienes que a su vez son escasos, ¿sí? Esos bienes y servicios escasos destinados a satisfacer necesidades que cada vez son más crecientes y entre comillas ilimitadas, es fundamental que se trata en la economía. Y eso lo van a ver cuando analicen el concepto de economía. Se agrega a estos conceptos algo fundamental que está en color naranja y en la parte inferior, que se llaman los factores productivos, que son esos bienes que permiten obtener otros bienes económicos, ¿sí? Entonces, analizando la diapositiva completa, vemos, por un lado tenemos la población que tiene necesidades, tenemos las necesidades que se satisfacen con bienes económicos, los bienes que se obtienen con el trabajo o la utilización de los factores de la producción, ¿sí? Esos bienes que a su vez se denominan económicos y para ser tales tienen que características, ser útiles, algún tipo de satisfacción para que se los considere así, ser accesibles, tienen que estar al alcance de la población y tienen otras características, son escasos, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan cuál podría ser un bien que no es escaso? ¿Se imaginan algún bien que no sea escaso? ¿Les ocurre algún ejemplo? Bueno, les comento. Un bien no escaso puede ser el aire, ¿sí? Porque está disponible, no hay un límite, con solo inhalar nosotros podemos acceder a ese bien, ¿sí? Bueno, el agua puede ser, Ramiro Muñiz, ¿sí? Puede ser, si nosotros hablamos del agua de un río, del agua de un arroyo, del agua del mar, si hablamos del agua potable, es un bien, ¿sí? Que tiene cierta particularidad, pero que para poder acceder a él necesitamos contar con ciertos recaudos, ¿sí? Y tenemos que pagar mensualmente la provisión de agua que viene incorporada en la boleta de EGESA. ¿La recuerdan? La luz solar, Rocío responde, la luz solar, ¿sí? Ese también es otro bien.
que no es escaso, ¿sí? Porque nosotros con solo ponernos bajo el sol recibimos la vitamina D que necesitamos, ¿sí? Continuar con la exposición. ¿Listo? ¿Sí? También hemos visto, aparte de eso, ¿sí?, que los bienes se pueden, aparte de categorizar así, nosotros ya vamos a ver que uno de los puntos del trabajo práctico es qué es un bien económico, que es lo que definimos ahora, cuáles son sus características, y en uno de los puntos del trabajo práctico pide ejemplos, ¿sí? Por lo menos 3 ejemplos de los bienes económicos. ¿Mm? Dentro de este concepto, otro punto que se hace fundamental analizar es el concepto de necesidades, ¿sí? Y esto también lo vieron en teoría. ¿Qué se entiende por una necesidad? Como primera idea, la sensación de carencia de algo, ¿sí? Supónganse, tenemos necesidad de comida porque percibimos que tenemos hambre, ¿sí? Pueden ser, y van a ver también que las necesidades en la guía de estudio y en los libros que consulten se pueden clasificar entre, según de quién surjan, pueden ser del individuo o de la sociedad. Y si es del individuo, pueden ser necesidades naturales, como hablamos recién, la de comer, o sociales, como por ejemplo salir de vacaciones, encontrarse con amigos, ¿sí? También tenemos necesidades de tipo colectivas que se plantean a nivel sociedad, como por ejemplo sería el transporte público, ¿sí? O en el caso de una necesidad pública, la seguridad también, ¿sí? Colectivas o públicas se califican este tipo de necesidades y ahí tenemos como característica principal la seguridad pública, ¿sí? Y también tenemos, de acuerdo a su naturaleza, la clasificación de las necesidades en primarias y en secundarias. Las necesidades primarias son todas aquellas que tienen que ver con la subsistencia del individuo, por ejemplo, una vivienda. Y las secundarias ya cuando hemos cubierto nuestro nivel de supervivencia y empezamos a querer satisfacer necesidades de diversión, de entretenimiento, de viajes. Vamos a admitir a los compañeros. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa clasificación es uno de los puntos que se va a desarrollar en el trabajo práctico, es uno de los que se solicita se desarrolle en el trabajo práctico y que también se aclaren con ejemplos. Respecto a este punto también se habló ayer que es muy fácil estudiar economía cuando uno puede vincular la economía con nuestra realidad económica. Y es ahí, y eso es lo que nosotros buscamos que ustedes puedan llegar a hacer, ¿sí? Cuando nosotros, en cualquier momento del aprendizaje, uno vincula lo que lee con la realidad, el aprendizaje se complementa. Entonces, uno de los profes ayer decía, a ustedes les van a preguntar, ¿y qué estás estudiando? Bueno, estoy en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y qué les van a decir? Bueno, entonces, explícame por qué el dólar aumenta, explícame qué pasa cuando se otorga el IFE, qué es el gasto del Estado, por qué se aumentan los impuestos. Bueno, todo eso forman parte de la temática que se trata en la carrera y muy particularmente en todas las economías que van a ver a lo largo de la carrera, ¿sí? Donde introducción a la economía es el puntapié inicial y es para el aprendizaje de esta materia que es hermosa, es importante que ustedes empiecen a vincularlo, ¿sí? A vincularlo con la realidad. Un compañero de ustedes, Franklin Iglesias, dice, es como la pirámide de Maslow, ¿sí? Es la pirámide de Maslow y uno a través de ese análisis, Maslow hace una interpretación donde va caracterizando las necesidades y parte
En la pirámide, en la base, las necesidades primarias, y a medida que va subiendo hacia la punta, las necesidades van cambiando y ya están vinculadas no solamente a lo social, sino a lo espiritual y al crecimiento interior. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien pudo ver el trabajo práctico que se subió esta mañana? Bien, perfecto, Valeria dice que sí. Vamos a continuar con el trabajo práctico y les voy a mostrar ejemplos de por qué es importante que al momento del aprendizaje ustedes puedan vincularlos con temas que están ocurriendo en la realidad. ¿Sí? Es una noticia que es del 3 de agosto, ya lleva varios meses, pero que también hace a nuestra realidad en esta época de cuarentena o de tener el acceso restringido a clases. Yo les voy a pedir, ¿sí?, que traten de ser puntuales porque estoy tratando de hacer la exposición y siguen las solicitudes de ingreso al aula. Entonces les pediría por favor que traten de ingresar temprano para que no se entorpezca la clase. Yo vuelvo atrás porque como es la primera clase, es importante que todos puedan ver cómo es la mecánica, ¿sí? Vamos a ver si se puede volver. Ahí está. Acabamos de ingresar de aceptar una nueva compañera. Bueno, vamos a volver. Entonces, vamos a ver. En la clase teórica del día de ayer, la profe comentó, ¿sí? Nosotros trabajamos con este concepto. Con esta base de concepto nosotros podemos sacar podemos desglosar este gráfico en varios conceptos. Las necesidades, que es un punto del trabajo práctico, necesidades, clasificación y ejemplos, ¿sí? Esto está en la guía de estudio y están los libros también para completar. ¿Qué son los bienes económicos? Definición, clasificación y ejemplos. Y en el caso de bienes económicos también les pedimos que identifiquen cuáles son las características que hacen que un bien sea económico, ¿sí? Y también sacamos otro concepto que son los factores productivos, aquellos factores que intervienen en la obtención de bienes y servicios que a su vez van a satisfacer las necesidades de una población, ¿sí? Y acá, ¿qué factores de la producción se les vienen a la cabeza? Yo les menciono algunos, por ejemplo, la tierra, ¿sí? La capacidad empresarial, la capacidad tecnológica, la mano de obra. También es un punto a desarrollar en el trabajo práctico, ¿sí? En donde nosotros les decimos, identifiquen los distintos factores de la producción y mencionen qué tipo de retribución tienen, ¿sí? Ver, esto que decíamos, que la economía incluye o busca la forma de satisfacer las necesidades escasas, las necesidades las necesidades crecientes con bienes económicos escasos, ¿sí? La economía se basa de ese concepto y observa los hechos económicos con el fin de formular distintas teorías económicas, ¿sí? Entonces, en este concepto tienen todas las definiciones con las cuales se van a trabajar en el trabajo, se van a desarrollar en el trabajo práctico y que ustedes tienen que completar para poder asimilar los conceptos de la unidad 1 y luego hacer la autoevaluación, ¿sí? Acá en la punta nosotros vemos el concepto de población. Y cuando hablamos de población van a ver que, vinculado a los factores de producción, hablábamos del trabajo como uno de los factores de producción. Y van a tener en el ejercicio, en el trabajo práctico número 1, un ejercicio que habla de la población económicamente activa, habla de la tasa de desempleo y de la tasa de actividad. Todos estos conceptos han sido analizados en la parte teórica. Y ahora, al formular el trabajo práctico número 1, ustedes tienen que completar, ¿sí?
También dentro de los conceptos que hemos visto en la parte teórica, hablamos de la economía, hablamos de las clasificaciones de la economía y hablábamos cómo la economía se clasifica en economía positiva, ¿sí? Y en economía normativa, ¿sí? Y cómo la economía positiva, uno de los conceptos en los que se membra la economía, acá les muestro. Vamos a ver también, esta es una de las diapositivas que la profe Fernanda trabajó al momento de desarrollar su clase teórica, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos cuál es el concepto de economía, luego trabajamos con cuáles son las ramas en que se divide la economía. Y ahí aparece el concepto de economía positiva y el concepto de economía normativa. Siendo la economía positiva la forma objetiva, la forma de mirar, la observación objetiva de la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se observa al mirar la realidad? Al mirar la realidad se puede observar, por ejemplo, el nivel de Producto Bruto Interno, la tasa de inflación del mes de septiembre, ¿sí? Es una observación de la realidad. A su vez, la economía positiva se diferencia o se divide en economía descriptiva y en la teoría económica, ¿sí? Entonces, en la economía descriptiva, una vez que se observa, se dice, bueno, a ver, cada vez, supónganse, que hay un incremento en el combustible, se produce un incremento en los bienes. Bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores finales o a las familias. Entonces, esa es una descripción. Esa descripción de hechos observables nos permite con el tiempo definir una forma de comportamiento, ¿sí? Y entonces se pueden hacer dos análisis. Un análisis micro, donde analizamos el comportamiento de una unidad, como la familia, y un análisis macro, donde analizamos ya qué pasa con el nivel general de precios, que incluye a su vez, que abarca el nivel de precios del combustible, pero que no es el único concepto que incorpora, ¿sí? Y ahí definimos a la macroeconomía como otro concepto adicional. Esto también está en el trabajo práctico número 1 como conceptos a definir, ¿sí? La otra rama de la economía es la economía normativa, ¿sí? Y aquí lo que se hace es formular hipótesis, teniendo en cuenta las variables macroeconómicas. Acá ya interviene una mirada política, por eso aparece la política económica, ¿sí? Acá, en economía normativa, van a ver un montón de hipótesis, líneas de pensamiento que van a ser adoptadas por los gobiernos de turno en función de la orientación que cada gobierno tenga respecto, la orientación y la mirada que cada gobierno tenga respecto de la economía, ¿sí? En general, se dice que todo gobierno busca 3 objetivos principales: crecimiento económico, estabilidad económica y eficiencia en la distribución de los recursos. Ahora, para alcanzar esa distribución, es que los gobiernos, de acuerdo a la orientación, van a adoptar distintas medidas. Y acá aparece esta noticia que recién les comentaba, lleva unos 2 meses, pero que tiene razón de ser en esto que estamos explicando. Si uno de los objetivos que se busca con la política económica es mejorar la distribución en la población de determinado país, y en épocas de pandemia, ¿sí? Una medida que busca distribuir, por ejemplo, o hacer que el servicio de Internet
llegue a todos los alumnos, puede ser una beca de conectividad para estudiantes de la UNJU. Por ejemplo, esto es un ejemplo, esto es una forma que les estoy mostrando de cómo esta teoría que parece tan lejana y cuando la leemos en los libros parece inentendible, es concreta y es real en hechos cotidianos. Nosotros cuando estamos, ustedes cuando están desayunando o almorzando con los padres y escuchan los que plantean ciertas cosas, ustedes dicen, ah, esto, van a empezar a decir desde ahora y hacia adelante, esto tiene que ver con una decisión de política económica que busca mejorar la distribución en la población, por ejemplo, ¿sí? Esta información respecto de la canasta básica de Jujuy también es otra información que capaz que ustedes la pudieron observar, pero que ahora, como alumnos que asisten a Introducción a la Economía, ahora cobra sentido. Arriba les puse el link para ir a la nota completa y acá les comento más o menos una de las características que tiene esta publicación, que tiene todo un contexto teórico que lo tienen que ver cuando analicen la noticia, ¿sí? Acá, gráficamente, para alguien que no tuvo tiempo para leer, lee esta infografía, se llaman los gráficos así, se llaman infografías, porque con un golpe de vista uno tiene toda la información que se necesita. ¿Qué dice acá? Que una familia de 4 integrantes en el mes de julio necesitó 40.622 pesos con 88 centavos para no estar bajo la línea de pobreza. Estos son datos que publica la DIPEC, ¿sí? La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, que también es un organismo que se dedica al relevamiento y procesamiento de datos económicos de la población, económicos y sociales. Van a ver que tiene mucha publicación, igual es un organismo, al igual que el INDEC, que espero que lo hayan escuchado, maneja mucha información de nuestra sociedad actual y es súper interesante al momento de la lectura de estos informes, ¿sí? Ahora, esta misma familia, para no ser indigente, tiene que tener un ingreso mínimo de 18.257,27. En este momento, me imagino que todos empezamos a calcular a ver cuántos ingresos tengo y en qué condición me encuentro. Bueno, esa es la finalidad, ¿no? La finalidad de todas las materias, en general, es darles la información para que ustedes procesen los datos, ustedes entiendan. En general nosotros damos datos, ¿sí? Ustedes las procesan cuando las estudian y luego pueden interpretar gráficos como estos, que la verdad son muy importantes, y nos hace tomar dimensión de cuáles van a ser en estos momentos o cuáles están siendo las consecuencias de un suceso que lo van a recordar por años, porque una pandemia que aqueja al mundo de estas características no se dio nunca, nunca, ¿sí? Así que bueno, nunca en los años que llevo yo viva, ¿no? Porque hubo otro antecedente en el año 1917, cuando se dio otra pandemia a nivel mundial, ¿sí? Bueno, ahora, si ustedes se fijan, al pie muestran la canasta básica total de un mes a otro subió un 1%. En lo que va del año, el incremento en la canasta básica supera el 15% y en lo que va en el transcurso de un año, 37%, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? A nivel de canasta alimentaria, ¿no? Se figura en el margen inferior derecho cuál ha sido la variación en un mes, en lo que va del año y en el transcurso de un año, ¿sí? Arriba les puse de nuevo, les repito, el link que es fundamental para que lo puedan interpretar. Vamos a dejar de presentar y me gustaría que por favor nos demos 5 minutitos para que me pregunten. Yo leo las preguntas que ustedes me hacen para que veamos a ver si les queda alguna duda de lo que voy presentando y que nos vayamos sacando ese miedo. Es fundamental que ustedes participen. ¿Saben por qué? Porque cuando uno pregunta, participa, se saca esa preocupación por equivocarse
y es lo que necesitamos ahora porque van a ser 2 meses muy cortos y mucha información para que ustedes estudien, ¿sí? Así que nos damos 5 minutitos para que ustedes me digan, ¿sí? Ahora me están viendo a mí, ¿no? Bueno, ahora, ¿sí? Les pido por favor que nos tomemos un tiempito y me digan, a ver, de lo que estamos exponiendo, ¿qué dudas tienen? Si les quedó alguna duda, yo acá los leo. Acá me preguntan, trabajo capital, ¿a qué se refiere con identificar la retribución? Es uno de los puntos del trabajo práctico. Me refiero a esta pregunta, ¿cómo se denomina la retribución con la que se paga la mano de obra? ¿Cómo se denomina? ¿Lo saben? El trabajo se paga con el salario. Muy bien, Abraham Torrejón. La retribución al trabajo es el salario. La denominación que tiene el pago que se le da al factor productivo. ¿Sí? En la clase teórica van a ver, ahora les comparto, una de las últimas diapositivas que puso la profe, esta retribución para que la puedan ver. ¿Se puede ver ahora? El recurso humano, la remuneración es el salario, se identifica con una W. En los recursos naturales, la retribución es la renta. En la capacidad empresarial, la retribución es el beneficio. En el recurso de capital, la retribución es el interés. Y en los recursos tecnológicos, la retribución es la plusvalía. ¿Sí? Pero miren, todo está, lo pudieron ver, ¿no? ¿Pudieron ver lo que compartí? Todo está en el material teórico. Ahora nosotros estamos haciendo un repaso rápido para poder explicarles puntos del trabajo práctico. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a comenzar a analizar el trabajo práctico para su resolución. Bueno, el trabajo práctico tiene, siempre ustedes van a ver el trabajo práctico, la revisión de conceptos. Esa revisión de conceptos que se pone al principio tiene que ver con esto. Ustedes tienen que manejar estos conceptos que se detallan acá. ¿Por qué? Porque son fundamentales para considerar que se aprendió la unidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos el concepto de economía, ¿sí? Que lo vimos a través de esa diapositiva que resumía todo. Distintas denominaciones van a encontrar en los libros. La ciencia de la escasez, es la ciencia que se dedica a estudiar cómo se satisfacen necesidades cada vez más ilimitadas con recursos cada vez más escasos, ¿sí? Luego van a ver que en la definición de la economía positiva, cuáles son sus ramas, y ahí vemos que aparece la economía descriptiva, ¿sí? Van a ver cuál es la economía normativa, a qué se dedica, ¿sí? ¿Qué es la macroeconomía y qué estudia? ¿Qué es la microeconomía y cuál es el estudio en el que está focalizado? ¿Se acuerdan que hablábamos del estudio a nivel unidades individuales, como la familia y el comportamiento, el estado y su comportamiento? ¿Qué son modelos económicos? ¿Sí? ¿Qué es un recurso? ¿Cuál es el concepto de escasez? ¿Cuál es la definición de bienes económicos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué se entiende por necesidades? ¿Cuáles son los objetivos de la política? ¿Se acuerdan que acá hablábamos? ¿Cuáles eran los 3 objetivos de la política? ¿Se acuerdan? Política económica. Y acá, fíjense que les damos una ayuda cuando decimos
¿Cuáles son los objetivos de la política? Y decimos, entre paréntesis, fines, que nos da una orientación de que todo gobierno, no importa cuál sea su orientación, busca disminuir la desigualdad, la estabilidad en los precios y en el nivel de empleo, ¿sí? El crecimiento económico medido a través del Producto Bruto Interno. ¿Qué es la política económica? Y entre paréntesis dice medios, o sea, la política económica serán todas esas medidas, esos medios que el gobierno que esté a cargo del país adopte para lograr los objetivos de la política económica y esos que son los fines que recién acabamos de mencionar. ¿Qué es desarrollo y si es igual a crecimiento? ¿Y qué significa desarrollo sustentable? ¿Sí? Compartir, vuelvo a ver. Ustedes saben, cuando nosotros hablamos, exacto, Mario Farfán pregunta, ¿hay que definir estos conceptos? Sí. Con el desarrollo del práctico, ahora, esos son los conceptos que ustedes tienen que saber para considerar que la unidad está aprendida, ¿sí? Y los van a desarrollar porque a lo largo de las unidades, de los puntos del trabajo práctico, se piden estos conceptos, ¿sí? Bien. Acá Bárbara Inés nos dice crecimiento económico. Perfecto. Bueno, ese es uno de los objetivos que busca o que debería buscar todo gobierno, ¿sí? Y Mario Farfán hace una pregunta respecto del punto 7. Enseguida vamos a ir viendo punto por punto el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, acá su compañero Esteban Estrada, que llegó tarde, que dice que no va a volver a llegar tarde, pregunta cómo se deben presentar los trabajos prácticos. Esto también es bueno, está bueno, Esteban, que hayas hecho esta pregunta porque generalmente queda siempre la duda pendiente. En cada foro ustedes pueden subir el trabajo práctico. Vayan desarrollando el trabajo, luego cada uno lo va a subir en el foro de la comisión a la cual pertenezcan. El lunes a más tardar ya van a estar integrando cada uno una comisión con un profesor a cargo. ¿Sí? A cada profesor le tienen que hacer la devolución del trabajo práctico, nosotros vamos a recibir los trabajos, le vamos a hacer las correcciones para darles una guía de por dónde tienen que ir si hay alguna observación en el desarrollo del trabajo, ¿sí? La presentación es individual. Esto también fue una pregunta que se hizo ayer. ¿Cuáles son las formas de presentación? Los trabajos están para presentar de la forma que a ustedes les resulte más conveniente. Puede ser un PDF, puede ser una foto que sea clara, por favor, con una letra que sea legible, porque si no es legible, nosotros no podemos corregir ni hacer observaciones. Pueden ser fotos pegadas en el Word y guardado como archivo. No hay respecto al tipo de archivos que tienen que subir. Sí les pedimos, por favor, que sea claro, porque si no es claro no podemos hacer ninguna devolución. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bueno, Franklin Iglesias nos pregunta por el punto 2. Como los TPs, bueno, antes Ángela me pregunta, profe, ¿los TPs son por notas? ¿Cómo son por notas? No entiendo. Ángela, si podés explicarme mejor, así puedo responderte. Vamos a volver a analizar. Si no tienen más dudas, volvemos al trabajo práctico. ¿Sí? Número 1, actividades. Ay, me olvidé de compartir, perdón. Punto número 1, trabajo práctico. ¿Qué se entiende por economía? Como les decía, acá tienen que consignar cuáles son las definiciones de economía que tienen en los libros, ¿sí?
¿Qué es lo que estudia la economía? También lo hemos repasado. ¿Qué es una necesidad y cómo se clasificarían? ¿Cómo clasificarías tus necesidades? También ya lo hemos visto. ¿Qué son los bienes económicos? ¿Cuáles son las características? ¿Qué características tienen que cumplir para ser bienes económicos? Y de 3 ejemplos. ¿Se acuerdan cuáles son las características que tienen que cumplimentar económicos para ser considerados tales? Muy bien, Bárbara. Bárbara dice que para lo útil, escaso, perfecto. Y accesible. Muy bien, Pamela, muy bien, Bárbara. Estoy desarrollando la posibilidad de leerlos, así que me encanta que respondan. Es súper importante, chicos, que se animen a participar, porque uno sin darse cuenta ya está aprendiendo, ¿sí? Ángela pregunta si al entregar los prácticos se les va a colocar una calificación. No. Ustedes lo que van a tener es una devolución por si necesitan alguna aclaración sobre si algún punto no ha sido desarrollado conforme a lo que necesitamos para corroborar que ustedes estén aprendiendo, ¿sí? Ustedes los tienen que hacer porque el desarrollo de los trabajos prácticos, esto de transcribir, van a ver que ahora vamos a analizar los puntos, hay mucho de reflexión, para reflexionar es necesario que ustedes hayan leído la teoría, y entonces cuando uno reflexiona y saca una conclusión es cuando el aprendizaje se internaliza, lo hacen propio. No importa, ustedes no piensen, ay, ¿cómo voy a responder esto? Ustedes respondan, anímense a desarrollar su opinión, pero para ello tienen que haber estudiado la teoría, ¿sí? Muy bien, escasos, ¿sí? Bueno, vamos a volver, si no tienen otra duda, al desarrollo del trabajo práctico. Bien, ya vimos los bienes económicos, su característica, tienen que dar 3 ejemplos, ¿sí? Ahora, ¿qué son los factores de la producción? ¿Cuál es la retribución de cada factor? ¿Qué es lo que vimos? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la retribución de la mano de obra? ¿Cuál es la retribución de la tierra? ¿Sí? ¿Alguien me quiere responder una retribución o quieren que yo pregunte? A ver, Rocío Cala. ¿Cuál es la retribución de la mano de obra? A ver si Rocío está prestando atención. Cusi ahí te respondió y te ayudó, Rocío, no sé a dónde andabas. Muy bien, Paola Gutiérrez, Florencia, Celeste. Bien, bien, es el salario, ¿sí? Toda esta información está en la exposición que hizo la profe Fernanda. Bien, vamos a volver al trabajo práctico. Bueno, ahora viene el punto 6, que esta parte ya es importante que ustedes la vean, y para esto era lo que recién les comentaba, una vez que ustedes tienen la información que la obtienen después de haber visto la clase teórica, leído la guía y los libros, ya están en condiciones de analizar. La siguiente imagen corresponde a la publicación del INDEC segundo trimestre 2020. Identifique población económicamente activa, tasa de desempleo y actividad. Una infografía como la que recién vimos respecto de la canasta familiar para la provincia de Jujuy. ¿Qué nos muestra el INDEC? Estos son datos reales. Esto es un resumen ejecutivo del segundo trimestre del 2020 y muestra, ¿sí?, la cantidad de 28.600.000 personas de ese total, ¿cuántos pertenecen a la población económicamente activa? ¿Sí? ¿Cuántos son inactivos y qué significa ser inactivos? ¿Sí? Porque ya van a ver en los libros, les dice cuándo son inactivos, ¿sí? ¿Cuántos están tienen la capacidad para trabajar, pero no están disponibles? ¿Y quiénes no están disponibles para trabajar? ¿Sí?
¿Qué es la población económicamente activa? Y de esa población en condiciones de trabajar y que busca trabajo, cuáles están ocupados y cuáles no están ocupados. Ese punto se desarrolla con esta infografía y ustedes tienen que responder con el concepto de población económicamente activa, que es les estoy compartiendo la imagen, ¿no? Ay, no les estoy compartiendo la imagen. Vamos a ver. Compartiendo la imagen. A ver. No estaba compartiendo la imagen. Bueno, fíjense. ¿Sí? Acá yo les digo, a ver, acá tienen que extraer cuál es la población económicamente activa, cuál es la tasa de empleo, cuál es, ¿sí?, la tasa de actividad y la tasa de desempleo. Entonces, de esta infografía, ustedes tienen que decir cuánto asciende en cantidad de personas y cuáles son, y definir estos conceptos: tasa de desempleo, población económicamente activa y tasa de actividad. ¿Sí? Dejo de compartir algo para ver si en este punto tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda respecto de este punto? Recuerden, acá tienen que definir esos tres conceptos, mostrar la fórmula de cómo la calculan, ¿sí? Y decir el importe en millones de personas que figura en la infografía, ¿sí? ¿Tienen dudas? ¿Cómo se calcula? Muy bien, Celeste. ¿Cómo se calcula? Volvamos a la infografía, volvamos a compartir. Bueno, en los libros ustedes van a tener estas fórmulas, pero si tienen alguna duda y amplifican la imagen, van a ver que al pie de cada una de estos conceptos está la fórmula. Tasa de actividad, población económicamente activa, sobre total de población, ¿sí? Tasa de desocupación, desocupados sobre PEA. Tasa de actividad, PEA sobre la población. Tasa de empleo, ocupados sobre el total de la población. ¿Lo pueden ver? ¿Pudieron ver? Este trabajo práctico para Valeria Redondo se subió hace 2 horas, o sea que si lo descargaste esta mañana es otro trabajo práctico. Me parece que por ahí. Tienen que volver a descargarlo porque este sufrió modificaciones. Lo que pasa es que se copió el aula de Introducción a la Economía de la carrera de contador y ahora que estamos en la carrera de licenciados de administración se cambiaron algunos ejercicios. Así que vuelvan a descargarlo y van a tener el gráfico. ¿Alguna duda? Está claro, ¿no? De dónde tienen que sacar. Recuerden, en este punto tienen que ir a los libros, buscar el concepto, buscar la fórmula y luego ir a la infografía y con la fórmula obtener los datos reales que surgen de la infografía, ¿sí? Muy bien, Franco Ocedo. Daniela también, muy bien. Fernanda Moore, Rosy Tejerina, perfecto, muy bien. Gracias por participar. Vamos a continuar con el trabajo práctico. Y así llegamos al punto 7. ¿Sí? Acá este es un ejercicio, ¿no? Se les pide que elaboren un concepto de actividad económica teniendo en cuenta todos los términos, necesidades, recursos y bienes. En los libros un concepto de actividad económica y saben que la actividad económica en principio involucra al hombre que manifiesta necesidades, ciertas necesidades que se satisfacen con bienes económicos que se obtienen con recursos que son los factores de la producción.
¿sí? Entonces, con esto que ya hemos visto hasta ahora, ustedes tienen que desarrollar un concepto, ¿sí? Vamos al punto 8. Pasamos al punto 8 si ustedes no tienen dudas. Vamos a ver si les queda alguna duda. Lo ideal es que sea un concepto propio. Cuando ustedes desarrollan los conceptos propios, no se olvidan más. Por eso van a ver que en los puntos, en los ejercicios que nosotros ahora estamos planteando, les estamos pidiendo que desarrollen conceptos, ¿sí? Cuando uno lee la teoría, ve las diapositivas, asiste a la clase teórica, viene a la clase práctica, empieza a adoptar información, a tomar información que después les permite no recurrir, porque lo ideal es no recurrir a la memoria al momento de los exámenes, porque la memoria con los nervios falla, ¿sí? Entonces se busca, y van a ver a lo largo de todos los trabajos, que ustedes reflexionen, pero no reflexionen de la nada, reflexionen teniendo todos los conceptos teóricos incorporados, ¿sí? Bautista Florencia pregunta, en el punto 6 pide la PEA y en el gráfico indica que son 11 millones. ¿Ponemos eso? ¿Es con alguna fórmula? Exacto. ¿Por qué les damos la información ahí y, y les pedimos definición, fórmula e importe? La cantidad de personas. Porque la finalidad es que ustedes puedan incorporar esto que les vengo diciendo, ¿sí? En el libro está la forma de cálculo, en la infografía también, chequen que sea la misma, pongan un concepto de la población económicamente activa y se pide que de la infografía se obtenga la información. Efectivamente son 11 millones. Ya estamos terminando. Ángela pregunta si hasta qué hora es la clase. No, ya estamos terminando. Mi corazón me quedan resolver 2 o 3 puntos más. ¿Mm? Bien. ¿Sí? Sobre los ejercicios, vamos terminando. Bueno, acá estamos viendo la clasificación de la economía, ¿sí? Acá les pedimos, por favor, consignen las definiciones de economía, economía como ciencia, qué es la economía positiva, qué es la economía normativa, cómo se clasifican, ¿sí? Y una vez que ustedes hacen eso, que son conceptos muy, pero muy abstractos, y nosotros ya lo sabemos, pedimos que por favor ustedes interpreten estos conceptos. Generalmente cuando uno comienza en esta unidad tiene un concepto tan abstracto, unas definiciones tan abstractas que lo que buscamos a través de los ejercicios 9, 10 y 11, que ustedes puedan reflexionar sobre esos conceptos y emitir una opinión. Por eso en el punto 9 les dice, teniendo en cuenta el desarrollo realizado en el punto 8, ¿cómo considera que se podrían alcanzar algunos de los 3 objetivos mencionados al momento de analizar la política económica? Nosotros vimos hace rato que los objetivos eran crecimiento económico, disminución de la desigualdad económica, exacto, muy bien, ¿sí? Y de esos 3 objetivos les pedimos que por favor completen 3 ejemplos, los que ustedes consideren, que las medidas que ustedes consideren que pueden ayudar al logro de esos objetivos, ¿sí? Y después le pedimos a su criterio de estos 3 objetivos, ¿cuál es el más importante? ¿Hay alguno más importante para ustedes? Si hay alguno más importante, ¿por qué? ¿Y cuál sería el orden? ¿Sí? Le pedimos en el punto 11. Actividades de reflexión, chicos, y la finalidad de esto es que ustedes puedan, primero, fundamental, que lean la teoría. Si no lean la teoría no van a poder responderlos, ¿sí? Ezequiel Farfán pregunta, ¿en la economía positiva hay alguna forma para saber la cantidad de personas que ganan el salario mínimo? Bueno, miren,
tanto la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se dedican a relevar información. Pero nosotros tenemos una importante parte de la mano de obra que trabaja que trabaja como se conoce en negro, sin declarar sus aportes, cuyo empleador no realiza los aportes a los regímenes previsionales ni de obra social, entonces no hay registro. El INDEC y la DIPEC tratan de relevar toda esa información, pero no es 100% verificable. No obstante, se obtienen con proyecciones importes que se asemejan, ¿sí? Así que bueno, son solo estimaciones, Ezequiel. ¿Hasta acá tienen alguna duda respecto de la resolución del trabajo práctico? Bien, Rosy dice que no tiene dudas, que va a ser la primera en subir el trabajo práctico. Agustina también, voy tomando nota, ¿eh? Lo que hay que desarrollar en el punto 8, que pregunta Ángela, es el desarrollo de los conceptos. ¿Qué se entiende por economía? ¿Qué es la economía positiva? ¿Qué es la economía normativa? ¿Qué es la macro? ¿Qué es la microeconomía? ¿Qué es la política económica? Mario pregunta por el punto 7 y Andrea por el punto 6. A ver, si no tienen más dudas, vuelvo al punto 6 y al punto 7. Bien. Bueno, vamos a hacer, Daniela quiere que aclare el punto 9. Bueno, vamos a hacer 6, 7, 8 y 9. Bien. Mari también pide el punto 7. Vamos a ver, otra vez. Bueno, en el punto 6 lo que tienen que hacer es desarrollar el concepto de población económicamente activa, dar el concepto de tasa de desempleo y de tasa de actividad. Los conceptos van a encontrarlos en la guía de estudio y en los libros. Una vez que tengan esos conceptos, se vienen a esta infografía, verifican que estas fórmulas estén correctamente determinadas y de esta infografía sacan los números, cuántas personas pertenecen a la población económicamente activa, cuántas personas están desocupadas, cuál es el nivel de actividad que mide el nivel de tasa de actividad que está dado por la cantidad de personas ocupadas. ¿Sí? Luego viene el punto 7. Con estos conceptos que están acá, ustedes tienen que armar un concepto, desarrollar con sus palabras un concepto de actividad económica. ¿Sí? En el punto 8, como les dije, definir cada uno de estos conceptos, copiarlos y luego en el punto 9 yo les pido que tomando estos objetivos de política económica, ¿cuáles piensan ustedes que serían las medidas que permitirían alcanzar esos objetivos? ¿Sí? Supónganse un ejemplo así, nosotros queremos disminuir la desigualdad. Entonces, para que en esta época de cuarentena todos puedan acceder a la canasta alimentaria básica, por ejemplo, se otorga un subsidio que se denomina IFE. ¿Ustedes saben lo que es el IFE? Es el ingreso familiar de emergencia, que estuvo muy comentado y que es un importe de 10.000 pesos. ¿Qué permite? ¿Cuál es la finalidad de ese subsidio? Que todas las personas que se encontraban dentro del mercado informal, que no pudieron salir a trabajar, vean de alguna forma disminuido el impacto tenido la cuarentena en sus actividades. ¿Sí?
Bien. Bueno, y después está que ustedes definan un orden de prioridad. ¿Qué es más importante? Si a ustedes les parece que es más importante algún objetivo que otro, si los tres son importantes y por qué. ¿Sí? Bueno, me parece que está todo más que claro. Acá me están respondiendo, así que por favor recuerden, ya estamos terminando la clase, leer la guía de estudios, asistir a la clase, leer, ver la clase teórica de la profe, ¿sí? Leer los libros, hacer el trabajo práctico. El lunes a más tardar ya van a estar formando parte de cada foro, de los foros de la comisión. Canalicen las dudas, que somos muchos profesores, ayudantes, alumnos que estamos a disposición para cualquier duda que tengan. Anímense a responder, no importa. No importa nada, chicos, ustedes tienen que participar, solo participando se aprende, ¿sí? Así que anímense a preguntar. Todavía no hemos formalizado, pero antes del jueves, que es la segunda clase práctica, ustedes ya tienen que tener completo este trabajo práctico, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas, me voy despidiendo, ¿sí? Miren, Valeria a más tardar mañana lo manda. Y me dice que junto con Valeria van a mandar todos, los 44 restantes, así que vamos a estar esperando sus devoluciones. Por favor, es cortito el cuatrimestre, bueno, es un bimestre. Por favor, canalicen todas las dudas que tengan, no dejen de leer, ¿sí? Porque cuanto uno menos se da cuenta, ya tenemos el primer parcial. Revisen si han concretado su inscripción a través del CIU Guaraní, por favor. Les mando un abrazo, ¿sí? Que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Sí. Bueno, Daniela Avellaneda, sí. A más tardar para el jueves de la semana que viene ya tienen que haber entregado los trabajos prácticos, ¿sí? Que tengan muy buen fin de semana, por favor. Cuídense, por favor, cuídense y cuiden a las personas queridas. No se expongan innecesariamente, no dejen de usar barbijo, ¿sí? Y que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.